Fantástico. Bien, voy a compartir pantalla. Ante todo, muchas gracias por escuchar esta presentación. Ahí vamos. Perdone. Bien, bueno, entonces, el título de esta presentación es Entre médicos y médiums, saberes, tensiones y límites en el espiritismo argentino. El rango, la periodicidad que tiene este trabajo alcanza desde 1880 y finaliza en 1959. Y básicamente este trabajo está destinado a examinar, analizar y llevar a cabo un estudio en relación con las prácticas espiritistas en la Argentina, con foco en la mediunidad particularmente, y determinar cuáles son algunas de las características a través de las cuales atravesaron estas prácticas a lo largo de este periodo histórico. Básicamente, básicamente el objetivo de este trabajo es entonces examinar estas disputas que se produjeron entre espiritistas y el mundo académico, científico en general, pero particularmente los médicos en el campo de la salud mental, alienistas, psiquiatras nacientes, en el campo de la psicopatología, del malestar psicológico y la psicología puntualmente, examinando específicamente las discusiones que se presentan y el entramado de intereses, motivaciones intelectuales, las corrientes filosóficas de la época que atravesó el espiritismo a lo largo de este periodo en particular y sus prácticas. En consecuencia, el propósito aquí es formular 3 preguntas e intentar responderlas en base a las conclusiones que vamos a analizar al final. La primera de estas preguntas tiene que ver con el modo en que, y en qué medida, por supuesto, estos conocimientos, estos saberes en el orden de lo espiritual, del mundo esotérico y de las prácticas mediúmnicas, eran o no validados por el saber científico, particularmente el saber positivista, racionalista de la época, que confrontaron con estos saberes espirituales cuya principal afirmación proponía la existencia de realidades alternativas invisibles capaces de establecer comunicación después de la muerte. La segunda pregunta está puntualmente relacionada con el modo en que estas prácticas tienen origen a nivel internacional. Principalmente aquí vamos a poner sobre todo foco en el espiritismo francés de Allan Kardec y su desembarco a través de inmigrantes y visitantes varios, que ocurrió en América Latina a mediados del siglo XIX, y que era América Latina comienzan a llegar a diferentes países, y la Argentina particularmente a partir de 1870. ¿Cómo se originan entonces y cómo se procesan estas tensiones de límite y qué impacto van a tener justamente en la constitución de ideas, teorías, disciplinas que parecen aparentemente alentar la vigilancia que va a resultar subversiva a ese orden del racionalismo? Los espiritistas, en consecuencia, van a interactuar con un gran número de colectivos ideológicos, religiosos, positivistas, Iglesia Católica, racionalistas, socialistas, anarquistas. O sea, hay un desfile de interacciones con los cuales el espiritismo va a interactuar. No vamos a tener tiempo naturalmente de examinar a todos ellos, sino puntualmente algunos. Y finalmente, cómo se van a establecer estas ideas, estas teorías, estas creencias, cómo se sostienen, cómo se dilatan o se extienden las fronteras científicas, y quienes vigilan o por el contrario violan la búsqueda de una determinada autoridad epistémica. En consecuencia, el espiritismo particularmente va a pretender adherir de alguna forma al racionalismo y al positivismo de fines del siglo XIX, y en consecuencia la idea es el modo en que estas prácticas van a interactuar. De hecho, muchos espiritistas van a adherir a ese positivismo y van a constituir lo que se conoce más tarde como espiritismo experimental, o sea, una minoría interna de la corriente espírita, principalmente la corriente kardeciana, que contrasta con el movimiento mayoritario religioso, devocional
y asistencial que va a surgir también en ese mismo periodo. En consecuencia, al menos tres hipótesis surgen en este trabajo, que está en buena medida inspirado en las teorías de un sociólogo de la ciencia llamado Kering, que plantea justamente este concepto de boundary work, o sea, la constitución de límites en términos de qué se considera ciencia y qué no es ciencia, o en todo caso eventualmente es calificada también como pseudociencia. En consecuencia, la primera hipótesis que se plantea aquí es la discusión de estos límites, de esas fronteras a veces finas, a veces gruesas, que intersectan en un entretejido, en una trama histórico, social, cultural. De hecho, este trabajo se monta sobre digamos, un aparato en términos de la historia cultural, pero también en buena medida del entramado de las teorías científicas. En consecuencia, volviendo al tema, la primera hipótesis es la discusión de los límites entre tales saberes y la ciencia clásica, que disputa un territorio común de legitimación de ideas inicialmente rechazadas, marginadas, estigmatizadas, ridiculizadas por sabios y académicos, en particular por la hegemonía del saber médico. La segunda hipótesis plantea que tanto estos saberes esotéricos, en particular, por ejemplo, el espiritismo, el magnetismo, la hipnosis, como las disciplinas en disputa epistémica, en el caso puntualmente del espiritismo experimental, la parapsicología, y también en parte la psicología emergente de los inicios del siglo XIX, casi en pañales, atraviesan entonces momentos históricos de ampliaciones o restricciones de límites en el medio de acciones de reconocimiento. Y finalmente, la tercera y última hipótesis es que los representantes del espiritismo puntualmente, como doctrina y como pretensión de ciencia, los hipnotizadores, curanderos, adivinos y otros agentes alternativos van a atravesar este proceso de construcción de límite basado fundamentalmente en tres momentos, que se pueden dar a lo largo de un periodo, o en todos los periodos, o incluso se van superponiendo, que son, en primer lugar, el proceso de saneamiento, demarcación y expulsión. Y vamos a examinar el modo en que esos procesos se dan. Entonces, esta tesis está estructurada, periodizada, como dije, entre 1880 a 1959, y subperiodizada en 5 capítulos. El primero de ellos involucra una introducción, una mirada introspectiva a los orígenes, la historia, las ideas, teorías, doctrinas emergentes de las prácticas mediúmnicas y espiritistas y el surgimiento del espiritismo, principalmente en Francia, y luego desembarca en América Latina y en Argentina finalmente. El conflicto que se mantiene principalmente en debates públicos, en conferencias, algunas aplaudidas, otras silbadas por detractores del espiritismo, principalmente la Iglesia Católica al inicio y algunos representantes de las ciencias naturales, físicos, químicos y otros, que se presenta entre 1880 hasta 1920, un periodo en el que, por otra parte, surge el concepto de la teoría de la degeneración, la eugenesia y la higiene mental, que mantienen una persecución contra y, digamos, establecen medidas antiespiritistas contra las prácticas de la mediunidad, consideradas como prácticas que atentan contra la higiene mental, un periodo que abarca aproximadamente entre 1920 a 1946, y un tercer periodo que tiene que ver con las tensiones que se producen entre médicos, el sistema sanitarista de Ramón Carrillo, durante el periodo específicamente del gobierno del general Perón, entre 1946 a 1953, la constitución del Instituto de Psicopatología Aplicada, y finalmente el proceso de crisis que entablan los espiritistas y la emergente psicología, que permite el surgimiento en consecuencia de la parapsicología y su disputa epistémica. Rápidamente, el espiritismo entonces es una doctrina que en la Argentina ya se viene practicando alrededor de 1848, médiums españoles que son de alguna forma que emigran perseguidos por el régimen en España, y los primeros títulos, las primeras traducciones que se publican de las obras de Allan Kardec se imprimen en 1887 aproximadamente por parte de Emilio de Márcico, un imprentero
argentino, italiano, que es el primero de los que inicia esta serie de trabajos, y la constitución de una entidad conocida como Sociedad Espiritista Constancia, actualmente existente, que de alguna manera nuclea a intelectuales, miembros de la élite, como Cosme Mariño, Felipe Cenillosa, fundador de la Sociedad Rural, Rafael Hernández, diputado de la provincia de Buenos Aires y masón, y Ángel Escarnicha, que era traductor, y constituyen por aquel periodo la Sociedad Espiritista Constancia, que se establece como la primera sociedad espiritista en Argentina. A partir de aquí, los espiritistas comienzan una amplísima y prolífica, digamos, actividad, sobre todo filantrópica, conferencias en teatros, salones, al punto tal que en 1932 terminan constituyendo un primer salón de actividades culturales, ampliamente asistido, la fundación de un asilo para albergar personas desamparadas, niños expósitos y ancianos. Se constituye hasta incluso actividad educativa, la primera escuela infantil espírita en 1885, y las damas de beneficencia de la Sociedad Constancia, la mayor parte de ellas miembros de una élite culta argentina, ayudan y asisten o realizan diversas tareas de asistencia. En este colectivo espiritista, los medios principalmente se van admitiendo y son visitados por miembros de la élite cultural, periodistas, incluso más de un presidente siente mucho interés por este tipo de prácticas, a veces bajo la forma de un consumo irónico o bajo la forma de un entretenimiento social, divertido en algún punto, pero los espiritistas de alguna manera promueven este movimiento integrado principalmente por mujeres. La mujer dentro de la doctrina kardeciana va a ser vista como una figura central en donde las diferencias de género prácticamente se diluyen, y las prácticas espiritistas, vemos por ejemplo abajo a la derecha la foto de Cosme Mariño, líder del movimiento espiritista, y de pie una mujer que da una conferencia. Esto era algo bastante inusual en la época, de que las mujeres tuvieran un poder de oratoria, sea que estuvieran en estado de trance o incluso estudiando a la par con los varones la doctrina espiritista, y naturalmente en este punto los criterios de género en cuanto a las prácticas mediúmnicas predominaban fundamentalmente las mujeres. Por otra parte, en el contexto del espiritismo emerge, a diferencia de otros países, en realidad el mesmerismo, el magnetismo animal, comienza mucho antes que el espiritismo, incluso en 1778, con Franz Anton Mesmer y sus ideas y teorías en relación con los fluidos y el magnetismo animal. Estas teorías desembarcan en Argentina fundamentalmente traídas por los espiritistas. Ya de hecho hay algunos antecedentes de magnetizadores, como Henry Beck y otros, pero en realidad Ovidio Rebaudi, un químico y físico argentino, creador, entre otros, de la Oficina Química Municipal y otras entidades, constituye un grupo en torno al cual giran fundamentalmente espíritas muy cultos, en la Sociedad Magnetológica Argentina, que se funda en 1896 y que consiste en prácticas fundamentalmente concentradas en la tarea de investigar y fotografiar incluso fluidos, realizar mediciones mediante agujas y otros tipos de procedimientos, con el propósito fundamentalmente de positivizar o de racionalizar las creencias espiritistas, y aquí es donde en consecuencia surge lo que conocemos bajo el nombre de espiritismo experimental. Se publica una revista en 1896 y luego un número de otras publicaciones, pero fundamentalmente, estos son las portadas de algunos títulos entre 1899 a 1920, la Sociedad Magnetológica, luego constituida como Sociedad de Metapsíquica Experimental, publica una revista, 172 números de una publicación hasta 1925, es la única revista en América Latina con una periodicidad bastante extensa e ininterrumpida. Y finalmente, los espiritistas se debaten en una serie de discusiones en torno a la legitimidad de las prácticas espiritistas, al punto tal que los tres colectivos, digamos, predominantes en la cultura y en la sociedad argentina entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX son, en primer lugar, las adivinas, llamadas cartomantes,
las curanderas y curanderos, de amplia repercusión en el resto, en el interior del país, y en el primer Congreso Espiritista Argentino, que se realiza en 1921, los espiritistas establecen que los médiums no pueden formar parte ni presidir las asociaciones espiritistas a causa de las controversias y los debates en torno a si el medium puede o no curar, y en consecuencia esto fuera sancionado por las autoridades higienistas de la época. Por otra parte, el espiritismo en algún punto también adhiere a las ideas o los conceptos basados en la electricidad, las propiedades curativas o terapéuticas de la electricidad, de la hipnosis, la sugestión. De hecho, varios hipnotizadores españoles desembarcan incluso en Buenos Aires y despliegan una serie de prácticas en relación con el arte, entre comillas, de curar, de la hipnosis y la efectividad y la eficacia de la sugestión en la terapia, incluso décadas antes de la emergencia del psicoanálisis. Los espiritistas, en consecuencia, se encuentran en una nueva encrucijada. Esta encrucijada involucra, dada su expansión, dada su popularidad, dada la repercusión mediática en los medios gráficos, fundamentalmente en un colectivo de médicos que, por otra parte, también alertan acerca del carácter nocivo de las prácticas espiritistas, particularmente uno de los primeros, Wilfrido de la Torre, autor de una obra de amplia repercusión y controversia en la prensa espírita, que fue Espiritismo y Locura. En esta obra, Wilfrido de la Torre, cuyo libro de hecho prologa José María Ramos Mejía, y al que luego, por supuesto, adhieren otros intelectuales de la época, particularmente Lucio Meléndez, que es director del Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda, y principalmente José Ingenieros. Todos ellos, y muchos otros médicos también, se involucran en el movimiento espiritista, lo visitan, se establecen polémicas respecto al número de pacientes, varones y mujeres, que son internados a causa, presumiblemente, del espiritismo, al cual acusan de incitar al suicidio, a la locura y a otras prácticas semejantes. Al punto tal que algunos años más tarde, en 1929, con la constitución de la Liga Argentina de Higiene Mental, figuras como, por ejemplo, Gonzalo Bosch, que vemos aquí de pie, el más alto, y a su izquierda Fernando Gorriti, y comienzan una campaña, llámese cruzada, antiespiritista, dictando conferencias, a las cuales de hecho asisten miembros de muchas asociaciones espiritistas, advirtiendo acerca de las causas degenerativas, patológicas, en torno a lo que ellos llaman el delirio espírita, la locura espírita, o al engaño espírita. En consecuencia, para muchos de estos arianistas que de hecho visitan las sociedades espiritistas, el espiritismo es visto típicamente como un acto de degeneración de manera análoga a la prostitución, a la vagancia, a la inmigración y a otros colectivos en forma de, bajo una forma de estigmatización en cuanto a sus creencias y a sus prácticas. De hecho, Fernando Gorriti visita entidades como Luz del Porvenir y advierte alarmado, por ejemplo, entre otras, la presencia de niños y las prácticas de los médiums y los estados de trance, y son clasificados dentro de la nosografía psiquiátrica. Finalmente, Orlando Canavesio funda en 1946, en un nuevo periodo, un colectivo de médicos que fue la Asociación Médica Metapsíquica, y una revista, la Revista Médica de Metapsíquica, y esta publicación y este colectivo de médicos, entre los cuales lo integran Luis Acuadela, Eduardo Barrogelata, Ramón Muñoz Soler. Canavesio fallece en un accidente automovilístico tempranamente, constituyen un nuevo movimiento que va a tener una observación de los métodos de los médiums y distingue la metapsíquica como una suerte de naciente parapsicología, a diferencia del espiritismo experimental, que propone, digamos, que que las experiencias mediúnicas se producen a través de la intervención de espíritus. Por supuesto, en este grupo, Canavesio examina un gran número de así llamados metágnomos, hoy se les llamaría videntes o cosas por el estilo, algunos de los cuales tuvieron una interacción social importante, por ejemplo, Mr. Black, Irma Maggi, Anne de la Motte Carrel, Armando King, entre los cuales había videntes, radiestesistas y un
núcleo de individuos que decían tener ciertas capacidades y que podían de alguna manera contribuir al gobierno peronista. De hecho, Ramón Carrillo, amigo íntimo de uno de estos videntes, Mr. Rack, le propone a Perón la creación de un gabinete de metapsíquica con el objeto no solamente de estudiar a los médiums, sino también de sostener un control sanitario sobre las prácticas mediúmnicas, al punto tal que Ramón Carrillo, dentro de su plan sanitarista, crea el Instituto de Psicopatología Aplicada, dentro del cual se establece esta entidad que es el Gabinete de Metapsíquica o Gabinete de Parapsicología, a cargo de Mr. Lack y de Orlando Caravesio, lo cual dispara las alarmas de todas las sociedades espiritistas que se sienten amedrentadas e intimidadas en sus prácticas, y en consecuencia se establece un recíproco contacto entre César Castillo, el titular del instituto, y Carlos Chiesa y otros líderes del movimiento espírita constituidos en la Confederación Espiritista Argentina y la Sociedad Constancia, con el propósito de atemperar este estilo de prácticas y lo que los espiritistas sentían como parte de una persecución a sus prácticas mediúmnicas o religiosas. En consecuencia, el Instituto de Psicopatología Aplicada, que inicialmente estuvo en dirección al control sanitario de los médiums, como vemos aquí en una copia de este certificado médico que los médiums debían exhibir, lo cual, si las sociedades espiritistas no conservaban este certificado, el Estado obligaba al retiro de la personería jurídica de estas entidades. En consecuencia, bueno, naturalmente la polémica fue intensa, no obstante lo cual, otras líneas relacionadas con las prácticas espiritistas emergentes, paralelas al kardecismo. Por supuesto, el kardecismo, si bien es el primero, no es la única orientación espiritista o mediúmnica en la Argentina. En particular, la Escuela Científica Basilio, liderada por su principal figura, Hilario Fernández, más conocido como Hermano Lalo, que participa muchos años más tarde en programas de televisión, medios de prensa, organiza el 15 de octubre de 1950 un multitudinario y muy visible acto proselitista en el que hace intervenir a través de un telegrama la figura de Perón, de Eva Duarte. La Escuela Científica Basilio, que se inicia en 1927, termina siendo, alrededor de mediados de los 50, un movimiento multitudinario muy popular de espiritismo, que de algún punto divide aguas entre un espiritismo popular sostenido por la Escuela Científica Basilio y un espiritismo, por decirlo de algún modo, más culto, más de élite, representado por la mayoría de las sociedades cardesianas. De hecho, en este acto en el Luna Park se sucede un escándalo, literalmente, en donde incluso interviene el obispo, porque la Escuela Científica Basilio sostiene el criterio de que Jesús no es Dios, y esto genera una enorme controversia, no solamente con los católicos, sino también con muchos grupos protestantes. De hecho, esta constitución del espiritismo experimental va a ser adoptada por el ingeniero José Fernández y constituyen la Sociedad Argentina de Parapsicología, que luego más tarde se reconstituye a consecuencia de un conflicto con Ricardo Musso en el Instituto Argentino de Parapsicología. Esta entidad va a nuclear a las principales figuras que, así como en el pasado eran químicos o físicos con médiums, en esta ocasión continúan siendo metágnomos o psíquicos con investigadores, principalmente la mayor parte de ellos, si bien no psicólogos en sentido estricto, pero sí con el propósito de la aplicación del método científico en la investigación de este tipo de prácticas. En consecuencia, bueno, esta entidad que se funda en 1953, comienza a llevar a cabo sesiones tanto espiritistas como el propósito de investigar científicamente aplicando la estadística matemática y sobre todo la estadística que ya venía siendo trabajada en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Fernández y Musso traen de alguna forma estos criterios y estos procedimientos, no obstante lo cual al mismo tiempo también genera una gran polémica porque Armando Astivera, al mejor estilo caballo de Troya, resignifica el término parapsicología, la llama metapsicología y la introduce en los
congresos de psicología y se dicta el primer curso de parapsicología en la Universidad del Litoral, en Rosario. En consecuencia, esta estrategia es, bueno, fuertemente combatida por, entre otros, César Cabral, de orientación comunista, Mario Bunge, epistemólogo crítico, escéptico acerca de las prácticas espiritistas, a quien califica a la parapsicología como espiritismo disfrazado de estadística, y así esta controversia va a establecer de alguna forma estos criterios de demarcación, de depuración, en términos de una naciente psicología a la cual, en paralelo, así como en el psicoanálisis con la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942, el Instituto Argentino de Parapsicología también se constituye como un emergente movimiento de, sobre todo en Buenos Aires, de interés por las prácticas, la experimentación y el propósito de desarrollar este tipo de conocimientos en el contexto universitario y académico. Finalmente, a modo de conclusión, podemos plantear claramente, y a lo largo de la tesis ustedes lo habrán podido apreciar, este propósito del trabajo de plantear los tres momentos en los que se van presentando y se van articulando, sosteniendo, cayendo, emergiendo y así continuamente, con diferentes neologismos, con diferentes propósitos, las prácticas espiritistas y los términos que van de alguna manera estableciendo hipótesis y teorías en torno a estos procesos. El primer momento es el que llamamos el momento de saneamiento, o sea, estos colectivos, tanto en el espiritismo, la parapsicología, la metapsíquica, la hipnosis, etcétera, se van constituyendo en términos de desmarcarse continuamente de sus opositores. Fundamentalmente el espiritismo, que se consideraba una ciencia positiva, se desmarca de los curanderos, los metágnomos de los médiums, la parapsicología del espiritismo, los miembros del Instituto Argentino de Parapsicología que se oponen enérgicamente a la tendencia kardecista o espiritista de la Sociedad Argentina de Parapsicología, las disputas doctrinarias entre kardecistas y miembros del clero, doctrinas utópicas, o ideales de los socialistas y anarquistas que también se sienten invadidos por los espiritistas que buscan su adhesión. Y en este contexto, la locura espiritista es vista con un criterio degeneracionista, ¿no? En virtud, entre otros, años más tarde, con el control sanitario que establece el gobierno peronista, los artículos críticos de la prensa médica y la respuesta de la prensa espírita, porque hay, como ustedes habrán visto en la tesis, una continua controversia a lo largo de varios periodos entre ambos grupos. Y finalmente, el proceso que llamamos de demarcación, o sea, cómo se establecen esos límites, cómo estos actores procuran consistentemente de distinguirse entre la falsa ciencia, la no ciencia y la ciencia concretamente. Y finalmente, con este propósito, con esta idea de expulsión continua de estas teorías y estos principios, aparece el criterio de expulsión, que significa de alguna manera en este tercer y último proceso que la disciplina cuestionada debió, en todo caso, en todos los ejemplos que yo presento en esta tesis, debió negociar su identidad, su pertenencia, transformando términos, creando neologismos, incluso dentro del campo de la psicología, diseñando metodologías, doctrinas o teorías que terminan de alguna manera camuflándose bajo la amenaza de exclusión. Y en consecuencia, digamos, renunciar a su estatus epistémico para adquirir una nueva etiqueta identitaria para conformar en todo caso a un núcleo de autoridades, en tanto que otras ciencias o disciplinas simplemente van a quedar excluidas y van a renunciar a toda pretensión de ciencia como tal, en buena medida como ocurre en el caso, entre otras, del psicoanálisis o incluso la astrología y otras disciplinas similares. En todo caso, y finalizando entonces, estos pocos ejemplos de exclusión son una clara evidencia de cómo estos sistemas normativos, en todo caso, sistemas religiosos, el clero, políticos, sociales e incluso epistémicos en el ámbito tanto de la ciencia del siglo XIX del positivismo, como luego en la ciencia ya formal, en el campo del epistémico, van a resultar fundamentalmente un ejercicio de poder a pesar de la creencia, en un punto, la presunción de que la ciencia es una empresa objetiva y libre de prejuicios. Bien, creo que estoy